Buenas noches, buenas noches. Esta es nuestra siguiente clase de Predicando el Evangelio en el Mundo del Pluralismo. Tenemos el día de hoy varios de los participantes que van a estar haciendo su presentación en las diferentes religiones y o sectas que se les han asignado. Los estudiantes han preparado algo muy especial para todos. Si tú estás viendo este video, te animo a que tomes notas, a que te prepares. Este ha sido trabajo de varias semanas de nuestros hermanos, han puesto bastante empeño y después de que adquieras este conocimiento, el Señor te va a permitir alcanzar personas más allá de esa frontera donde quizás hemos estado. Entonces quiero entregar el tiempo a nuestra primera presentadora en esta tarde, pastora. Toma el lugar. Dios los bendiga a todos. Mi nombre es Mechi y pastora de aquí de Trinidad y Tobago, y mi trabajo va encaminado a trabajar con los testigos de Jehová, con la secta de los testigos de Jehová. Para ello quisiera comenzar con una pequeña introducción, y esta empieza con una frase que decía nuestro Señor Jesús en una de sus parábolas, y dice así: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, esto aparece en Lucas 8:5, Reina Valera del 60. Así hablaba Jesús en cierta ocasión a sus discípulos, estableciendo una impresionante analogía entre el trabajo de un sembrador con el proceso de evangelizar. Si bien es cierto que el crecimiento y desarrollo eficaz de la semilla sembrada dependerá de varios factores, es absolutamente necesario que el sembrador posea algún conocimiento de la labor que realiza, y a partir de ello esté dispuesto a trabajar la tierra con las demandas que ésta pueda tener para que llegue a producir frutos. Hemos visto durante el periodo de clases que la humildad, la paciencia, la constancia, el saber comunicar y escuchar, el amor al trabajo y el amor a quien nos comisionó son algunas de las características esenciales que debe tener este obrero a la hora de su siembra, pues su trabajo lleva vida donde no hay. Esto es algo, parafraseando un poco lo que hemos aprendido en las clases. Nosotros somos esos sembradores llamados a llevar la semilla de buenas nuevas de Jesús a esas vidas que como tierra árida viven sin él. Sin embargo, en ocasiones es probable que encontremos el terreno ocupado, y al decir esto nos vamos a referir específicamente a las sectas. Es cuando ya un terreno ha sido ocupado. Por tanto, estaríamos tratando de alcanzar a alguien que ya fue alcanzado, lo cual podría traducirse en una situación problemática. Y esto lo decimos entre comillas, ya que al querer acercarnos, eventualmente podría suceder que la persona sienta que está en la verdad. Entonces, ¿por qué querría oír nuestra verdad? Este interrogante demandará de nosotros una preparación extra, que no sería siempre conocer Juan 3:16, ya que no solo tendremos que dominar nuestra base teológica como usamos usualmente para evangelizar, sino además conocer sobre la otra parte, y así entablar una conversación de calidad con el fin de conducirlos a la verdad a partir de sus errores doctrinales que hemos conocido y estudiado previamente. Dicho esto, el presente trabajo propone estudiar específicamente esta secta, analizando algunos detalles específicos de su doctrina y poder ofrecer un plan de evangelismo que permita llevar a cabo nuestra misión de manera mucho más efectiva. También el trabajo ha de contar con suficiente basamento bíblico que contrarreste la falsa doctrina en cuestión. Esto podrá ser usado de manera coherente y amable, entendiendo que también por ellos murió Cristo. Definitivamente hay más de lo que somos. Esta fue la breve introducción. Ahora, ¿cómo reclutan los testigos de Jehová? Y esta era una de las preguntas para el trabajo. Su carta de presentación son visitas insistentes, siempre muy sonrientes. Van en dúo y se presentan muy cortésmente. Inician la conversación sobre la difícil situación del mundo. Cuando la persona acepta escucharlo, se les ofrece un estudio bíblico una vez por semana que se centrará en unos pocos fragmentos escogidos de las Escrituras. Responsabilizarán al diablo cuando amigos o familiares intenten persuadirlos de no continuar el estudio con ellos. Esto a grandes rasgos es la manera de reclutar de los testigos de Jehová. Ahora, para entrar ya en el desarrollo del trabajo, en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como la gran comisión, este pasaje exhorta, asegura y transmite a cada cristiano un explícito mensaje de evangelización global. Pero además de su poderoso contenido, algo llamaba mi atención y fue el término testigos, lo que me hizo reflexionar en que este puede ser el gancho perfecto para acercarme
a los miembros de esta famosa secta. Podré decirles que como ellos, también nosotros somos testigos, aunque nosotros haríamos el nombre de la segunda persona de la Divina Trinidad, testigos de Cristo. Y por supuesto tendríamos que destacar y hacer valer la divinidad de Jesús, lo cual es una de las doctrinas erróneas de esta secta que no reconoce a Jesús como Dios. A grandes rasgos, esta es la idea. Con el propósito de organizar el material, a continuación abordaremos algunos temas que nos aportan información básica sobre los orígenes de esta secta. También enumeraremos sus principales doctrinas y el basamento bíblico que desacredita su estructura teológica. Y finalmente, un estratégico plan de evangelización específicamente diseñado para ellos a partir de sus doctrinas. Orígenes de la secta de los Testigos de Jehová. La secta actualmente conocida como los Testigos de Jehová comenzó en Pensilvania en 1870 como un estudio bíblico iniciado por Charles Taze Russell, quien nombró a su grupo milenial Estudio Bíblico del Amanecer Milenial. Y aquellos que lo siguieron fueron llamados estudiantes de la Biblia. Esto pasó por diferentes etapas y otros exponentes, otras personas que continuaron el trabajo de Russell. Sus principales doctrinas. ¿En qué creen los testigos de Jehová? Varios son los pilares en donde los testigos de Jehová construyen todo su andamiaje, pero en esencia su posición doctrinal se cataloga de la siguiente manera. Puse algunos de sus principales doctrinas. Número 1, los testigos de Jehová creen que Jesús no es Dios, sino el arcángel Miguel. Número 2, esto en el material que voy a compartir en el grupo está mucho más detallado. Pero para ganar en tiempo, el número 2 sería, como doctrina, número 2, los testigos de Jehová creen que cuando Jesús nació en la tierra era un simple ser humano y no un Dios en carne humana. Número 3, los testigos de Jehová creen que la salvación se obtiene mediante una combinación de fe, buenas obras y obediencia. Número 4, los testigos de Jehová creen que la Trinidad no es bíblica, porque la palabra no es solo Dios, creyendo enfáticamente que Jesús fue un ser creado. Número 5, los testigos de Jehová creen que la segunda venida fue. Número 6, los testigos de Jehová creen que hay dos pueblos de Dios, la clase ungida que vivirá en el cielo y gobernará con Cristo, y las otras ovejas. Número 7, los testigos de Jehová rechazan el concepto de la expiación sustitutiva de Cristo y se aferran a la teoría del rescate, diciendo que la muerte de Jesús fue un pago de rescate por el pecado de Adán. Y número 8, los testigos de Jehová creen que el infierno no es un lugar de sufrimiento eterno, sino el sepulcro común de la humanidad. Entonces, aquí aparecen, que lo voy a compartir en el solo me quedan 3 minutos, en el chat, todo el contenido bíblico que ellos usan y todas las justificaciones bíblicas que nosotros como evangélicos usamos para desmentir su doctrina. Ahora en estos 2 minutos, 3 minutos restantes, quiero trabajar sobre el plan de evangelización y así culminar el trabajo. Como decíamos en los inicios de este trabajo, la evangelización lleva consigo un grupo de aspectos que deben ser tenidos en cuenta para llevar a cabo con éxito la evangelización, lo cual no se traduce en que todas las almas que alcancemos serán convertidas a la verdad de Cristo, sino en que podemos medianamente garantizar que hemos llevado a cabo el trabajo de la manera adecuada. Para ello tendremos en cuenta lo siguiente: hemos sido comisionados por el mismo Jesús a evangelizar. Sabemos que la tierra no siempre estará lista y aún así debemos hacer el trabajo. Cada vida es valiosa, dediquémosle tiempo de calidad, porque por cada una de ellas murió Cristo. Hay ciertas actitudes que no debemos olvidar a la hora de interactuar, como el respeto, la humildad, la paciencia y la constancia, y con esto en mente y teniendo como gancho el pasaje de Hechos 1:8, y me seréis testigos, hemos desarrollado un sencillo pero efectivo plan encaminado más hacia el contenido que a la forma, tomando una de las falsas doctrinas como eje de nuestro avance evangelístico. Y abarcarlas todas, me parece que si abarcábamos toda su doctrina, iba a ser muy abrumador y contraproducente. El plan evangelístico va en 4 pasos. Número 1, si usamos este pasaje de Hechos 1:8, podemos crear una relación entre el pasaje y el nombre de la secta, lo cual generará la empatía que necesitamos para este primer acercamiento, o sea, el término testigos que aparece en Hechos 1:8. Si les decimos nosotros también somos testigos, eso puede generar un nivel de atracción. En el punto número 2 de nuestro plan evangelístico seguiría
que nos gustaría escuchar qué tienen ellos que decir sobre esto que le hemos dicho, que tenemos algo en común, que somos testigos. Número 3, una vez establecido que tanto ellos como nosotros somos testigos, nos adentraremos a mencionar quién nos comisionó y nos llamó testigos. Recorreremos pasajes inspiradores de la vida del Maestro, su ministerio terrenal, sus debilidades humanas y sus milagros. Y como punto número 4 y final, luego de algún tiempo de que nuestros encuentros giren alrededor de la figura de Jesús, podremos brindar pasajes bíblicos que demuestren su divinidad. Este ha sido mi trabajo y el plan evangelístico, que como bien decía, va más encaminado en el contenido que en la forma. Si decidimos visitar sus salones del reino o invitarlos a un café, ya esa sería la forma. El contenido es el que yo les he querido compartir en esta tarde y que espero que sea provechoso cuando vayamos a alcanzar almas para Cristo. Dios les bendiga. Mi nombre es Rodrigo Quintanilla Osorio. El día de ahora tengo esta experiencia de este estudio que he hecho, esta investigación sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o conocidos normalmente o comúnmente como los mormones. Voy a comenzar hablando un poquito del antecedente histórico, pues su fundador, Joseph Smith, esta iglesia o esta doctrina fue fundada en 1830. Su principal, entre los libros que ellos usan, es el Libro del Mormón. Una historia breve sobre eso. Ellos dicen de que allá, que una familia llegó a América y son judíos, y ellos mientan de que esta gente prácticamente vinieron hasta acá, al continente americano, y él comienza de que por divinidad se le presenta un ángel, Moroni. Su papá es mormón, el papá, y ellos dicen que son indígenas, y prácticamente lo que narran en el Libro del Mormón es como la historia que vienen en unos barcos tipo submarinos, llegan a América, y ellos dicen de que los indígenas dependen de los hebreos, y que ese le dio unas tablas en varios idiomas, en egipcio, arameo, hebreo, y que le dijo de que esas tablas de oro las podía traducir con unas piedritas, y que así comenzó a traducirla, y que es por divinidad. En ese estudio de él dice que se le presentó Jesús, se le presentaron 3 apóstoles, Juan, Santiago, y comienza a narrar de que todo lo que he escrito ahí es por divinidad. Entonces, más o menos eso es lo que él escribe. Comienza a decir que él es el profeta de la iglesia, y que el ángel le dice de que todas las religiones están equivocadas y que a él le van a dar la religión verdadera. Y así comienza a fundarse en este país. Lo único, para hacer un paréntesis ahí, que comienzan a hacer algunas prácticas que para este país no era permitido en ese siglo, 1800, porque comienzan, entre lo novedoso y más grande que ellos trajeron fue la poligamia. Y él, en el Libro de Mormón, niega la poligamia, pero en otro libro, como son las doctrinas de ellos, le dice directamente a su esposa que el ángel le ha dicho que puede tener todas las esposas que tiene. Y supuestamente tuvo 34 esposas, y la última una niña de 14 años, ¿verdad? Entonces, de que algunos de ellos en la actualidad dicen de que ya no hacen esta práctica, pero aquí acaban de hacer un juicio sobre un señor de que es radical de esta secta. O sea, están los mormones antiguos y están los reformados. Y ellos no explican, porque ellos no explican todo eso, pero sí tratan la manera, son bien sutiles para adoctrinar a las personas o reclutarlas. Entre lo que ellos hacen siempre, no sé si a ustedes les ha parecido, 2 jovencitos o una jovencita que llegan y los comienzan a visitar, les dejan el libro de los mormones. Aparte de eso, son bien amables, hasta le ayudan a hacer la limpieza a la gente y todo eso. Y nosotros en esta ocasión, yo estoy alarmado de toda la información que pude encontrar sobre ellos y de las cosas que ellos dicen que tienen.
Y yo voy a leerles algo sobre Gálatas 1:8. Y dice el apóstol Pablo: mas si a uno de vosotros o un ángel del cielo o anunciare otro evangelio diferente que no hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra anatema se traduce en maldito, ¿verdad? Y en el 9 dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vuelve a repetir en el siguiente. ¿Por qué les digo esto? Porque a la luz de ellos voy a entrar un poquito a la doctrina. Bueno, la organización así fácil, ellos tienen un presidente que dicen que es un profeta y que hasta la actualidad todavía Dios habla a través de él y se revela a través de él. 2 testigos tiene el presidente o profeta, y en la actualidad es de apellido Nelson, el que tiene casi 100 años, 97 años tiene este señor, que es el presidente de ellos. Y ellos tienen, la organización de ellos se mantiene en la actualidad con 12 apóstoles. Los apóstoles son los que nombran al presidente o cuando fallece el presidente. Y asimismo también tienen los 70. Tienen una organización de los 70 ellos. Y se mantienen de que tienen un rango inferior. Y pues a ustedes si un Elden, un anciano los visita a su casa, los lleva, les invita a ir a una iglesia, ellos le dicen barrio a la iglesia inferior y es llamada capilla. Así le conocen ellos. Yo en lo personal he tenido el placer de estar dentro de la iglesia en un servicio de ellos en el 2001 aquí en Wichita, y en el 2012 tuve la oportunidad de estar en el templo principal de ellos en Utah. Por cuestiones nada más de investigación, de saber, no es porque uno esté desviado de la fe, pero en 5 años, en 2 años tuve también en Newton una compañera que me quiso reclutar para la iglesia. Yo le decía que era cristiano nazareno y ella me insistía demasiado, y cuando ya la gente le insiste demasiado y yo le comencé a confrontar con el amor porque le tengo aprecio a ella, le tuve que decir a ella de que yo era cristiano y que no iba a invitar a mi esposa a ninguna reunión de ella, ni iba a ir a Oklahoma al templo de ellos, porque la otra organización es que ellos tienen un templo, y en el templo ellos, entre la doctrina que tienen, ellos todavía hacen en el templo, hacen rituales, porque no se puede llamar de otra manera, hacen rituales donde si alguien se casa va al templo, y si se casa en el templo, ellos son como dioses, algo así, y hacen algo donde no cualquiera puede entrar a esa puerta donde ellos entran al templo. Asimismo, hacen el procedimiento del bautismo de los muertos. O sea, si a mí se me muere un hermano y no es cristiano, pues yo voy y ellos pueden interceder y hacer, se bautizan en vez de mi hermano. Ellos también creen en su doctrina de que si tengo una esposa aquí en la eternidad la voy a tener. Mantienen todavía esas cosas. Pero yo lo que les quiero decir en estos 2 minutos que tengo es que primero, si los queremos ganar a Cristo, hay que tratarlos con amor, porque mientras más investiga usted esta sexta, usted se da cuenta que los muchachos están en la ignorancia. Primero, porque de niños los adoctrinan y no dejan que lean otro texto. La Biblia que ellos usan es la que todavía el profeta le hizo la traducción en el Génesis. No creen en la Biblia, no creen en Jesús, creen que el Espíritu Santo, la Trinidad son personas diferentes y que Jesús tiene un cuerpo físico y Dios también. Cree de que no querían a los morenos porque ellos creen de que los morenos son parte en aquel tiempo de los 800 decían que eran satanáses, que eran el mismo diablo, que era castigo de Dios, y que porque Caín mató a Abel, por esa razón ellos están en esa condición de morenos. Hasta hace poco, en 1900 algo, comenzaron a aceptar los morenos en su iglesia, pero antes en los demás nunca se aceptó la gente morena, y ellos siguen manteniendo algunos rituales, pero a la gente no le dicen a los muchachos. Entonces, nosotros pienso que es fácil reclutarlo porque primero amor,
Segundo, usted le puede prestar la Biblia de nosotros, la Reina Valera, y comenzarles a hablar del amor de Juan, el artículo, el versículo Juan 3:9, 3:16, perdón, y pienso de que es la manera de llegar, y no está difícil, porque para la pandemia, y termino con eso, renunciaron, muchos se fueron, porque pudieron ver otros textos, y la iglesia está pasando por crisis. Aparte, financieramente, económicamente, son como una empresa, fueron demandados el año pasado aquí en Estados Unidos, porque cotizan a la bolsa de valores su dinero del diezmo. Así que más o menos es muy poquito tiempo para esto. Yo voy a mandar lo demás que no pude mandar, que solo lo tengo a lapicero, que sería el método de cómo reclutarlos nosotros a ellos. Y bueno, el método de ellos es sencillo, casa por casa, ¿verdad? Y hasta que lo invitan a una reunión. La otra cosa, que tienen mucha economía y mucha gente va a la iglesia porque le pagan la luz y todo eso. A mi amiga le pagaban la luz y donde ella vivía. Y esas cosas llaman la atención si le ofrecen dinero a cualquiera en necesidad, más que todos los latinos. Mucha gente de mi trabajo iba a la iglesia por necesidad, que le pagaban todo eso. Así que Dios me los bendiga y gracias por el tiempo que me prestaron. Bueno, mi nombre es Jonathan Cordero y para mí es un privilegio presentar lo que es la religión de los adventistas del séptimo día. La religión de los adventistas del séptimo día son el resultado de tres movimientos en los años 1800. En los 1800 aparecieron tres movimientos. El primer movimiento fue el movimiento fundamentalista, en donde están los bautistas, los pentecostales, los luteranos, los confesionales, los presbiterianos. Esto fue hecho en la Declaración de Chicago. El siguiente movimiento están los liberales. En estos están lo que son las religiones, pro de las ciencias bíblicas y mantienen la opinión heterodoxas y abrazan el progresismo. El otro movimiento es la religión restauracionista, en donde están los testigos de Jehová, unicitarios, mormones, raíces hebraicas, judaizantes y por lo consiguiente los adventistas. Los adventistas, su doctrina fundamental es, perdón, voy a abrir vamos a ver, mi tablet. Los adventistas, su doctrina fundamental fue la segunda venida de Cristo. Nació en los años 1800, que pertenece a estos movimientos de restauracionistas. Los adventistas del séptimo día fue creada por Guillermo Miller en 1863 en la ciudad de Michigan, aquí en los Estados Unidos. Miller empezó a predicar que la segunda venida y asegurar que la segunda venida de Jesucristo sería en 1844, el cual fue llamado el gran chasco de Miller debido a que no sucedió nada. La iglesia tuvo que inventar nuevas enseñanzas para tapar lo falso que él había enseñado. Después de Miller, la iglesia adventista siguió las enseñanzas de una mujer llamada Elena de White, la cual es llamada, oiga esto, la mensajera del Señor. Sus escritos son llamados y son catalogados como el espíritu de profecía, los cuales se considera como infalibles, como las sagradas escrituras. Sus doctrinas están basadas en Deuteronomio capítulo 18, versos 18 al 22, que dice: les daré profeta en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que les mandare. Mas a cualquiera que no oyere estas palabras que él hablare, yo le pediré cuenta. En la actualidad, la iglesia adventista cuenta con 14 millones de miembros en todo el mundo. Eso me impresionó. Me impresionó.
Los adventistas tienen 28 credos y 6 doctrinas fundamentales. Entre sus doctrinas fundamentales, quiero recalcar que si usted ve, por ejemplo, predicaciones de ellos, ve videos, aparece que todo está bien nítido, acoplado a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero en la realidad, ya cuando estudias profundamente, ves todo lo contrario. Sus doctrinas fundamentales son la doctrina de la palabra de Dios. Oiga eso, ellos creen en la palabra de Dios, con la excepción de que tienen los escritos de Elena de White. Y algo que me impresionó, que oí a un maestro decir, que los escritos de Elena de White le dan luz a la palabra de Dios. Oiga eso. Y no la palabra de Dios le dan luz a... O sea, eso me impresionó. Otra de la doctrina, creen en la doctrina del hombre, creen que fue creado por Dios, la doctrina de la salvación, creen en la doctrina de la iglesia, creen en la doctrina, en las normas cristianas. Pero a la par de la palabra de Dios están los escritos de Elena de White, ¿verdad? Oí a un maestro decir, cuando estaba hablando de Enoc, que caminó con Dios y no se sabía dónde estaba Enoc. ¿Sabe qué dijo? Nosotros tenemos más luz que la palabra de Dios, dijo, porque Elena de White tuvo un sueño donde lo vio en otro mundo. Entonces, wow, eso me impresionó, ¿verdad? Entonces, en la doctrina del hombre, la salvación, ellos, su enfoque de la salvación, lo enfocan que es parte de guardar el sábado para ser salvo, más obras. La doctrina de la iglesia, ellos creen que la iglesia adventista es un remanente, que es el remanente que Dios dejó. Entre las doctrinas cristianas está abstenerse de cosas como vicios y otras cosas como las comidas. Y los acontecimientos finales, ellos lo llaman las profecías de Elena de White. Entre los métodos que usan para ganar adeptos hacen jornadas médicas, donaciones a los pobres. Su enfoque, oiga esto, su enfoque no son las personas que no creen en Dios, sino los que guardan el domingo. Eso está tremendo. Sino lo que guardan el domingo como día del Señor. Y hacen buenas obras en comunidades muy pobres. Entre las doctrinas falsas, ¿verdad? Que la palabra dice, ¿verdad? Ellos creen que el hermano acaba de decir también que hay un pasaje de la palabra donde dice que si un ángel apareciere, es bien curioso, porque no solo a José Smith se le apareció un ángel, también a Elena le apareció un ángel quien le daba las profecías. Y pues aquí están las profecías falsas, predijeron la segunda venida de Cristo, que no pasó nada. Elena de White profetizó que Dios no iba a restaurar Jerusalén, y cosa que todos sabemos que fue restaurada. Ahora, lo que enseñan los adventistas, ellos creen que son el remanente cuando la Biblia enseña que es la iglesia espiritual que Dios ha escogido, los lavados con la sangre del Cordero. Ellos dicen que son la verdadera iglesia. Dios no tiene una iglesia nominal, sino una iglesia espiritual. Predican, si no guardan el sábado, no serán salvos. Cuando Cristo es la persona, cuando Cristo dijo que sin él no habría salvación. La Biblia dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado debajo del cielo, dado a los hombres, y quien podamos ser salvos. Creen que los escritos de Elena de White son inspirados e infalibles como la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios en 2 Timoteo dice que la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia. Creen que el sábado es el sello de Dios para la iglesia, contradiciendo lo que la Biblia dice. El sello de Dios es el Espíritu Santo. Eso lo vemos en 2 Corintios 1:22, 2 Corintios 5:5, Efesios 1, versículos del 13 al 14. Y el sábado era una señal entre el pueblo de Israel y Dios, y no entre Dios y su iglesia. Enseñan que obedecer la ley de Moisés
los hace nuevas criaturas delante de Dios, contradiciendo lo que 2 Corintios dice, que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Enseña que Jesús es el arcángel Miguel, igual que los otros, ya hemos visto. Niegan niegan la existencia del infierno, porque dicen que Dios es amor, ¿verdad? Enseñan que esto está pesado. Enseñan que la expiación de los pecados hecha en la cruz de Jesús está incompleta. Wow, eso, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos que Él entró una vez y otra vez, entró una sola vez para expiar los pecados por nosotros. Enseñan que el macho cabrío es Satanás y que Él llevó los pecados de la humanidad. Wow, me voló la cabeza a mí. Creen que los creyentes, creen que los creyentes pasarán por un juicio de obras para decidir si serán salvos, ¿verdad? Cuando Efesios 2, 8, 9 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, sino que es don de Dios. ¿Qué hacer? Pues, como hemos estudiado, ¿qué hacer para ganarlos, hermanos? Pues hemos estudiado hemos estudiado sus doctrinas, establecer una amistad con ellos. Creo que eso sería fundamental, establecer una amistad con ellos para luego enseñarles. Encontré un escrito que los cristianos empezaron a guardar el domingo desde el año 30 después de Cristo para acá. Entonces, eso es base fundamental. Dice que debemos de tener diálogos amistosos, religiosos con ellos, orar por ellos, entender el momento adecuado para mostrarle el propósito de Dios para ellos. Solo esto, hermano. Gracias. Dios les bendiga. Mi nombre es Patricia Pruder. Tengo el gusto de presentar la religión Ciencia Cristiana. Y en toda la investigación doy más información. Tuve que resumir un poco. Voy a dar a conocer lo que es la ciencia cristiana. Primeramente, la Biblia dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es la ciencia cristiana? Es un sistema de creencias religiosas y espirituales de curaciones desde el siglo XIX. En 1879, Mary Baker fundó la primera iglesia de Cristo científica en Boston, Massachusetts, y en 1898 fundó los medios de comunicación para atraer a las personas usando publicaciones de su religión. También Mary escribió un libro llamado Ciencia y Salud con las llaves de las Escrituras, que fue publicado en 1875. Según ella, este libro está basado en la Biblia, pero se contradice de muchas cosas de las que dice la Biblia, porque ella dice que la salud no es un estado de la materia, sino de la mente. Y la Biblia dice en Mateo 8:23 que Jesús andaba sanando todas las enfermedades y toda dolencia. Entonces las enfermedades sí son reales y no irreales como ellos piensan. El origen de la ciencia cristiana, todo empezó en la curación de Mary Baker. Ella padecía de un problema en la columna. Personas que influyeron a Mary Baker a tener una idea de fundar ciencia cristiana fue Phineas Kimby. Utilizó las ideas de Anton Mesmer, un físico alemán que teorizó que existía una fuerza invisible natural ejercida por los animales que le llamó magnetismo animal. Kimby logró desarrollar su propio enfoque de curación por medio de las teorías Mesmer. Kimby ponía en sus manos en la cabeza y abdomen del paciente enfermo para fomentar una supuesta fuerza curativa magnética que fluiría a través del paciente, y pensó que la cura era el resultado de la fe de la persona. Entonces dijo que la medicina convencional era inútil y que la enfermedad era un error y que solo la salud era verdad.
Entonces, en 1862, él trató a Mary Baker Eddy de un problema de la columna vertebral que tratamientos médicos ortodoxos no habían logrado el éxito de sanarla. Entonces, le hizo un supuesto masaje de agua e hipnotismo y esto tuvieron efectos positivos. Al despertar de su trance, Mary dijo que ya había sido curada, pero ella, a su conclusión de su curación, no pensó que no era no a causa del tratamiento de Kimby, sino que fue causa por la fe de Jesucristo, y fue así que escribió sus teorías basadas supuestamente en la Biblia y algunas ideas de Kingsley. Kingsley era un eh, espiritista hechicero y de ahí sacó las ideas de las curaciones. Entonces, otra de las cosas que ciencia cristiana también enseña que el mal no es real, pero Mateo 24:12 nos enseña que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ciencia cristiana discute que el Señor Jesucristo no murió. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Según la ciencia cristiana, el Espíritu Santo es la ciencia divina. La Biblia no dice que el Espíritu Santo es una ciencia divina. Primera de Juan 5:7 dice que el Espíritu Santo es uno de los tres que dan testimonio en el cielo. Primera de Corintios también dice que el Espíritu es quien lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Para la ciencia cristiana, Mary Baker es la persona escogida para revelar la palabra de Dios. Gálatas 1:8 nos declara: más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ciencia cristiana dice que su libro está basado en la palabra de Dios. Entonces, otra de las cosas que, perdón, se me perdió. Ellos no creen en el diablo, y entonces la Biblia dice que en Apocalipsis 22, y aprendió al dragón, la serpiente es antigua, y el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Segunda de Corintios 4 dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No creen en el pecado. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Él no cree que el sacrificio de Jesús no fue suficiente para limpiar del pecado, pero la Biblia dice en Primera de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hebreos 9 dice: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces del principio del mundo, pero ahora en la consumación de sus siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y hay otras cosas más que no creen, pero rápidamente voy a lo siguiente. Doctrinas particulares de la ciencia cristiana parecidos a los testigos de Jehová no van con el doctor o enfermedades, pero sí van con oculistas y dentistas. También tienen un poco de las prácticas de la creencia filosófica hinduista y la práctica del hipnotismo. ¿Cómo contrarrestar bíblicamente la ciencia cristiana por contradecir la palabra de Dios? Ellos piensan que las enfermedades son irreales. En los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan, encontramos mucha evidencia para probar que están equivocados, y qué raro que digan que su religión está fundada con la verdad de la palabra. Dice, cuando ellos mismos
Creo que ni la conocen y solo usan para engañar a las personas. En Lucas 7:1 dice, en aquella hora Jesús sanó a muchos de las enfermedades y plagas y de espíritus malos, a los muchos ciegos y dio vista a los ciegos. ¿Cómo puedo acercarme a una persona involucrada a la ciencia cristiana de manera efectiva y respetuosa? Primeramente, ir preparada por si surgen preguntas momentarias y conocer el origen de su religión y escucharles y comprenderles acerca de lo que cree, porque esto me va a permitir entender sus perspectivas y tener un diálogo más efectivo para ir identificando una amistad más cercana a la persona, siempre mostrando el amor y paciencia sin olvidar que cada persona tiene motivación y experiencias variables y caer en el error y no caer en el error de juzgarle y criticarles. Saber que establecer un puente de confianza en la conversación es muy importante y mostrar empatía y respeto de su libertad de elección. ¿Cómo evangelizar a una persona que cree en la ciencia cristiana? Primeramente, es importante esté familiarizada con sus creencias y prácticas de su doctrina. 2, investigar sobre su historia, qué fue lo que llamó la atención de ser parte de la ciencia cristiana, porque esto me permitirá entender mejor su perspectiva y encontrar sus puntos en común para iniciar una conversación eficaz y significativa. 3, ser auténtica en el amor de Cristo a través de mi testimonio, demostrando el fruto del Espíritu en mi carácter y acciones. Muchas veces nuestro testimonio puede ser una influencia para atraer a esa persona hacia la verdad. 4, poniendo en cuenta que evangelizar a una persona de diferente creencia posee procesos de paciencia y amor incondicional. Y tener presente, no desanimándome y si no veo resultados inmediatos, y continuar orando por esa persona y buscando oportunidades para compartir la verdad, porque sabemos que el poder transformador del Evangelio puede romper cualquier ceguera de su falsa religión. Mi nombre es Elena López y les voy a estar hablando acerca de el movimiento de los niños de Dios, que ahora son conocidos como la familia internacional. El origen, todo comenzó fue con David Brent Berg, y aquí voy a poner el nombre también para que lo tengan, David Berg. Él nació en Oakland, California, y él fue en 1968 y él siempre estuvo él nació en un nido cristiano, nació con padres misioneros, y ellos tenían un llamamiento, tenían su propia organización, que se llamaba, porque el papá era ministro de la Alianza Cristiana y Misionera. Después de su llamamiento, David Berg se dedicó a su propia organización, que el nombre ha cambiado a lo largo del tiempo. Primero eran conocidos como Teens for Christ o Jóvenes para Cristo. También fueron conocidos como Revolucionarios de Jesús. Después fueron conocidos como Niños de Dios, la Familia del Amor, la Familia, y ahora son conocidos como la Familia Internacional. Con el seudónimo Moses David o Moisés David, así es conocido el fundador, pero él también es conocido como Padre David. De hecho, acabo de mandar un enlace aquí al chat. Ese de ahí agarré la mayor parte de mi información. Ese es el enlace de la familia internacional, su propia página web. Ahí podemos encontrar toda clase de doctrinas, todo lo que ellos creen, hasta ahí para contactarse con ellos. Así que para los que estén interesados, pueden ver ese enlace. Yo me sorprendí, la verdad, con toda la información. Y bueno, así que ahí se los dejo. Moisés David, él escribió 3.000 artículos de tipo espiritual o práctico usados como objeto doctrinal.
Él los llamó las cartas de Mo. Finalmente, Berg murió en 1994 y fue enterrado en Portugal. Por el momento y hasta la actualidad no se conoce la razón de su muerte, solo se conoce que él fue enterrado en Portugal. Bueno, a continuación voy a hablar acerca de los métodos de conversión. Primero, para contexto. En los 1960, dando dos movimientos muy fuertes. El primero fue el movimiento de la revolución sexual, la cual desafiaba la moral sexual y el comportamiento sexual del ser humano. Se promovía la cultura de la soltería, el sexo antes del matrimonio y la exploración sexual. Por otro lado, estaba el movimiento contracultural de los hippies, que promovían la vida casual, anarquía sin violencia y el amor antes que la guerra. ¿Y cuál guerra se estaba desatando en ese momento? La guerra de Vietnam, la cual los hippies estaban en contra y por eso ellos hablaban mucho de make love, not war, o haz el amor y no la guerra, era lo que ellos decían. Uno de los primeros métodos de conversión era simplemente hablando acerca del amor de Dios y de la salvación. Hablaban de las buenas nuevas, pero ellos el amor de Dios. David Berg dijo lo siguiente, que esa ha sido una de las mayores doctrinas de la familia internacional, y lo voy a poner aquí en el chat. Dios es amor y el amor es sexo. Eso es lo que ellos creían. Entonces, al principio solo se inició en los 60s, fue David nada más predicando con grupos de jóvenes, se unió mucho con los hippies, se unió mucho con las personas, más que todo jóvenes, y empezaban a hablar en grupos pequeños acerca de Jesús, se iban de lugar en lugar predicando este mensaje. Otro método de conversión era lo que ellos llaman testificación. Testificación consiste en acercarse a individuos y ofrecerles el plan de salvación a través de una oración personal. Esa es más que todo la manera de conversar con ellos o de convertir, es a través de la testificación. Ahora, este fue el reclutamiento y aguántense, porque esto de verdad que me dejó traumatizar. El reclutamiento empezó en 1973 y esto se usaba como última instancia. Inició con David Berg con su esposa yendo a bares locales en London y lo que hacían era algo llamado pesca coqueta. ¿Por qué? Porque David Berg creía en lo que dijo Jesús en Mateo 4:19 de que os haré pescadores de hombres, pero él quiso hacer a las mujeres pescadoras. Pues, entonces, en qué consistía? Iban a bares o iban a cualquier lugar, veían hombres solitarios, las mujeres bailaban con ellos, tenían relaciones sexuales con ellos y después ellas los llevaban con Berg para que él les diera la testificación o que les presentara el evangelio. Esa era la manera de reclutar. Y claro, pues David Berg creía que el sexo es un deseo natural del hombre y que no tiene que ser reprimido, al contrario, tiene que ser expresado. Por eso muchas mujeres de la familia, de los niños de Dios en ese entonces, fueron usadas pues con este método, la pesca coqueta. De hecho, había muchos pósters que hicieron en los 70, lo cual no voy a enseñar porque pues muestra la desnudez de la mujer, pero eso era lo que ellas hacían porque así ellas mostraban el amor de Dios a través del sexo, porque otra vez les digo, esa era una de las creencias y sigue siendo una de las creencias firmes de ellos, que el amor de Dios es el sexo. Entonces, doctrinas. Una de ellas es que el plan de salvación es, y esto se puede encontrar en la página, manifestación de la misericordia y amor por la humanidad. Bueno, ya sabemos cómo ellos manifiestan el amor por la humanidad. Porque ellos creen que lo que motivó a Dios a salvarnos fue su amor. Y ahora, leyendo esto, tal vez nos suena muy descabellado. Yo personalmente leía
la página web y yo decía, ok, tiene sentido, pero a la vez sabiendo el trasfondo, ellos pues lo ponen muy bonito, pero cuando sabemos la manera en que ellos manifiestan el amor de Dios, pues no está muy bueno, porque usan como referencia Juan 3:16, Romanos 5:8 y Primera de Juan 4, de 9 al 10. Otra doctrina que ellos tienen, y hay muchas, pero solo me voy a enfocar en 5, el amor lo es todo, pues sin amor no habría nada. Ellos se enfocan muchísimo en el amor, que el amor lo es todo. Según lo que dice Mateo 22, 37, 39, lo que dijo Jesús de que el mandamiento mayor es amar a Dios y amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Y ellos creen que el rechazo del amor a Dios es lo que hace que el hombre sea egoísta, desamorado, desconsiderado y hasta perverso y cruel, porque rechazan el amor. Anunciar el evangelio, este es número 3, anunciar el evangelio es vivir de tal manera que la gente vea en ti la luz de Dios por cómo te interesas por los demás, por tu alegría, tu integridad y las manos y su amor. Número 4, se puede conocer el futuro en detalle y con exactitud, hasta el número exacto de años, meses y días de ciertos periodos del futuro. Solo se necesita saber la sintonía de Dios y el conocimiento de su palabra. Y número 5, para el cristiano, tomar decisiones es equivalente a descubrir la voluntad de Dios. Ahora, sabemos que el plan de salvación es que Dios mandó a su Hijo Jesús para que muriera por nosotros y fuéramos limpios de todo pecado, que lo dice Juan 3:16, pero ellos lo voltean un poco. Y que en ningún otro hay salvación, Hechos 4:12. El amor no lo es todo, porque no es que por el amor no existen las cosas. Dios creó todo lo que existe, Colosenses 1:15 al 16 lo dice. Y ellos dicen que el amor es pero no es así, porque hay problemas que han sido causados por la caída del mundo. Por eso Jesús dijo en Juan 16:33 que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Anunciar el evangelio es hablar sobre las buenas noticias de lo que Jesús hizo por nosotros. Y la revelación del futuro ya ha sido escrita en la Biblia. No hay nueva revelación que nosotros podamos saber. Y es muy generalizado decir que la toma de decisiones del ser humano equivale a descubrir la voluntad de Dios, porque Romanos 12:2 dice que descubrimos la voluntad de Dios por medio del renovamiento del entendimiento. Rápidamente voy a compartir las pautas de acercamiento. Número 1, conociendo que su evangelio se basa en el amor a los demás, se puede entablar fácilmente una conversación con ellos, porque ellos creen mucho en el amor. Así que sería fácil entablar una conversación con ellos. Número 2, muy importante, no confundamos el amor de Dios con la lujuria, porque no sea que ellos lo quieran reclutar a ustedes, pero tener muy, muy, muy claro que el amor de Dios no tiene que ver con el sexo. Aplicar primera de Pedro 3:15, y lo voy a poner aquí rápidamente. Cuando dice que en caso de que seamos cuestionados, que mantengamos el respeto y estemos preparados para dar una respuesta. Y número 4, hacer lo que hizo Pablo, adaptarse a las creencias de ellos, del amor de Dios, no perdiendo nuestra esencia para ganarlos. Como dice Primera de Corintios 9, del 20 al 22, cuando Pablo dijo que para los judíos él se hacía judío y así, para los débiles él se hacía débil, sin perder la esencia. Y eso sería todo. Gracias por su atención. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Mi nombre es Elvira López y hoy les voy a hablar sobre la cienciología. La cienciología se estableció en 1954 por su fundador Ronald Hubbard. Es una religión de filosofías. El término cienciología proviene de la palabra latina scio, que significa saber, y la palabra griega logos, que significa estudio de. Entonces, esta palabra literalmente, cienciología, significa saber
cómo saber. También se le conoce conocimiento del conocimiento o estudio de la verdad. O sea que su interés era buscar la verdad. Como estábamos oyendo en la mayoría de exposiciones, todos decían que su religión era la verdadera. Y él también dice que su religión o sus filosofías los llevan a la verdad. Pero el estudio de él es más espiritual. Él se enfocó más en lo espiritual. Y lo interesante de esta religión que ha crecido muy rápido. Se fundó en 1954 y hoy estamos en el 2024, hace 70 años. Y ya cuenta con 3,000 iglesias, misiones y organizaciones en 100 países con 8 millones de feligreses. En 70 años ha crecido rápido y sigue creciendo. Y está ya en 30 idiomas. Supuestamente está supliendo una necesidad religiosa. Todo esto de esta religión es más acerca del conocimiento. Y él estudió más se leyó casi en la biblioteca del Congreso todos los libros de filosofía, de psiquiatría. También estudió a muchos filósofos para encontrar la verdad, porque tenía esa hambre, se puede decir, o ese deseo de encontrar la verdad. Incluso se fue al Oriente, a la China, cuando apenas tenía 17 años, o de 17 a 21 años estuvo en China, estuvo estudiando la religión del budismo y el taoísmo. Estuvo en los monasterios budistas. También cuando regresó, él vivía en Montana y ahí él tuvo una amistad profundamente con los de la tribu Pies Negros. Ahí él los estudió sus tradiciones juntamente con un hechicero de aquella zona. O sea, su conocimiento, él se puso a estudiar filosofías y el espiritismo, se puede decir. De todo esto, él logró hacer esta religión y su doctrina. Y él hizo un libro que se llama Dianética, que significa la ciencia moderna de la salud. Su punto más interesante o donde se enfocan más es en el espiritual. Él dice, no vivimos solo una vez, que él está diciendo que somos inmortales y que no podemos experimentar la muerte porque somos espíritu. Él dice que el hombre, la persona o el espíritu reencarna. Cuando el cuerpo, nosotros que tenemos este cuerpo físico, muere, el espíritu vuelve a reencarnar. Dice que el espíritu se va a los hospitales y se reencarna en bebés, o si encuentra gente moribunda o gente borracha, ahí encarnan los espíritus. Por eso dice que hay muchos niños porque esos espíritus necesitan reencarnar o encontrar un cuerpo para reencarnar. Esa es su filosofía. Dice que el espíritu es la fuente de todo, que nosotros somos un espíritu. Dice, eres un espíritu. El hombre pensaba que tenía un espíritu humano. Es totalmente erróneo. El hombre es un espíritu humano que el espíritu vive dentro de la mente del cuerpo de la persona. Él menciona que para que una persona mejore necesita conocer su espíritu, necesita estudiar. Por eso él dice que es necesario estudiar la cienciología para poder uno encontrarse uno mismo, encontrar su inteligencia y mejorarse uno mismo.
Él divide a la persona con tres partes: el tetán, que es el espíritu, la mente y el cuerpo. Él menciona de que el tetán, que es el espíritu, no es una masa, ni siquiera es un objeto. Y esta reside en el cráneo cerca del cuerpo, por aquí arribita. En el dibujo que iba a enseñar, pero no pude, está aquí de este lado, por aquí, es donde el tetán o el espíritu de uno reside. Y la mente dice que es un sistema de comunicación y control de tetán, es como el tetán controla al cuerpo. Y el cuerpo pues es fácil de estudiarse porque hay libros de la anatomía. Por consiguiencia, esta doctrina de la cienciología cree que el alma humana está destinada a reencarnecer. Ellos no creen en el infierno ni en el cielo. Más bien ellos dicen que su filosofía, que su religión es una amenaza, ya se va a terminar el tiempo, que es una amenaza para el cristianismo, porque el cristianismo habla del cielo y del infierno. Ellos dicen que es mentira de que nos vamos a ir que se va a ir al infierno uno a quemarse por la eternidad. Ellos también mencionan que también es mentira que se va a ir al cielo a tocar un arpa por siempre, sino que el espíritu vuelve a reencarnecer y reencarnece siempre, que es inmortal, que siempre ha vivido. La forma que ellos reclutan lo hacen de una manera implícitamente. Ellos tienen grupos religiosos, miren, están metidos en grupos religiosos, grupos sociales, grupos comunitarios. También tienen esos lugares donde ayudan a los que están en drogadicción. Tienen apoyo a campañas de derechos humanos. También están en los gobiernos. Incluso su libro de la Dianética dice que es el libro más vendido del mundo. Mucha gente lo ha comprado. Y con esta Dianética es como ellos les enseñan a las personas de que ellos se pueden mejorar, de que cuando ellos estudian esta filosofía, ellos lo da un profesional llamado auditor, así le llaman a esta persona, quien es el que escucha. Él es el que les enseña a grupos pequeños y grupos grandes a cómo conocerse ellos mismos. Y me estoy apurando porque ya va acabándose el tiempo. Cuando dicen que las personas que pertenecen a esta religión o a esta secta, dice que ellos rara vez se enferman, que ellos fácilmente pueden solucionar problemas y que ellos pueden lograr controlar todo lo que hacen. Y aquí puse yo cómo reportarlas bíblicamente. Colosenses 2:8 dice: tengan cuidado, no presten atención a lo que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esta gente obedece a espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. También Génesis 2:7 nos habla de dónde viene el espíritu. El espíritu dice, Génesis 2:7 dice: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Eso quiere decir que el aliento de vida es el espíritu, el alma que Dios lo dio al hombre. ¿Y cómo nosotros podemos evangelizar? ¿Puedo seguir? Rápido. ¿Cómo nosotros podemos evangelizar a estas personas? Y estaba yo pensando, si esta religión, si esta secta se concentra en la mente humana y así es como logra reclutar a las personas, nosotros podemos enfocarnos en el corazón,
enseñándoles acerca del amor de Dios. Incluso el apóstol Pablo lo dice en Efesios 3, 14 al 21. Por todo eso me arrodillo a orar delante de Dios al Padre, creador de todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra, por la inmensa riqueza de su gloria. Pido a Dios que por medio de su Espíritu, los cristianos fuertes de ánimo, también pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones, gracias a la confianza que tienen en Él, y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. Así ustedes podrán comprender junto a todos a los que formamos el pueblo de Dios, el amor de Cristo en toda su plenitud. Le pido a Dios que ustedes puedan conocer el amor de Dios, que es el más grande, es más grande de lo que podemos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene para darles. O sea que el amor de Dios es el que puede abrir nuestro entendimiento y puede ayudarles a ellos a conocer la verdad que es Cristo Jesús. Muy bien, buenas noches, bendiciones a todos. Mi nombre es Hamilton y en esta oportunidad voy a presentar la secta de la brujería. Como tal, la brujería no tiene una fecha en específico, sino nos menciona en la investigación que realicé que es, bueno, que se cree en la antigüedad clásica, cuando los conceptos de la magia y religión estaban estrechamente relacionadas y la sociedad entregaba estrechamente la magia y las creencias sobrenaturales durante la Edad Media. Antes de iniciar con esto, pues sabemos que tenemos un Dios omnipotente y pues nos dice en Efesios 6:11, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hablaremos un poco sobre las creencias y prácticas que realizan estas personas. Se cree que en la antigüedad cada mal o cada situación que pasaban las personas en los pueblos se creía que provenía de los brujos o brujas como tal, o sobre algún hechizo o conjuro que ellos creían poder estar recibiendo. Estos acontecimientos lo llevaban a pensar porque tenían pérdidas en cosecha, algún tipo de enfermedad que se presentaba de la nada y pues ellos creían que estaban siendo hechizados o de alguna manera recibiendo un mal de alguna bruja o brujo. En este caso, estas personas se abocaban a personas que le llaman curanderas o curanderos para poder llevar a cabo lo que decía acá, una limpia. La limpia pues lo realizaban prácticamente con hierbas, se abocaban a personas, entre comillas, curanderas, como para poder limpiarle todos los males que ellos recibían. Algunas doctrinas particulares que menciona acá es que todas estas personas o sectas dice que practicaban lo que era la magia, o bien se creía en la magia, adivinaciones, también sobre el canibalismo. Se creía que las brujas o brujos pues venían y se comían a sus bebés. Y también habla sobre el incesto y la desnudez total y sobre el, y entre otras. Entonces, como bien menciona acá, las prácticas eran muchas, entonces estas personas eran tachadas o más bien discriminadas y alejadas del pueblo, se puede decir. Entonces, lo que se pensaba era que estas personas trabajaban en conjunto, bien sea un grupo de brujos o solos, cuando esto se creía que era un eclipse o a medianoche se creía que estos trabajos ellos lo podían realizar. Sobre el reclutamiento, pues acá no existe como reclutamiento como tal, como para poder agregar al grupo de brujos a alguien más, sino como reclutamiento acá pude leer de que ellos realmente reclutan a personas que puedan proveerles como que ellos puedan proveerle el trabajo, como delante de una necesidad. Entonces, bien, dicen que hay brujos mayores y supremos que son utilizados como pioneros de Satanás, que ellos en sí se encargan de ver a las personas que están como que en un punto de crecimiento
en un negocio o bien que estén emprendiendo una carrera artística y que ellos deseen una superación inmediata, estas personas se abocan con ellos como para poderles venir y ofrecer el éxito seguro, pero mientras ellos aceptan, tienen que entregar todo. O sea, en el concepto todo es todo, no se deben de negar a nada en cuanto ellos acepten el poder llegar al éxito. En, en esta información, pues comparto con ustedes que tuve una entrevista con una persona cercana que practica, o bien practicaba porque ya pues en su vejez ya no lo está haciendo. Ella me contaba de que desde sus inicios los papás de ella pues venían como el abuelo, el papá y pues ahora a ella que se encargaba de hacer este trabajo, dice que para poder venir y realizar este trabajo, hacer este trabajo, le entregaron lo que es la mesa. Es una ceremonia que realizan en un pueblo donde se practica mucho estos casos. Ella en sí lo generaliza como únicamente magia blanca, el cual es poder realizar curaciones limpias. Dice que ayuda a personas a buscar un buen trabajo, a sobresalir económicamente, pasar procesos, vínculos amorosos, entre otras. Esta persona pues me contaba y pues me decía de que ellos, antes de realizar cada trabajo, tienen el temor a Dios, porque lo primero de poder iniciar el trabajo, dice que lo que ellos hacen es hacer una oración como para poderle pedir permiso a Dios al realizar esta actividad. Es un poquito incoherente con las palabras, se puede decir, o conforme yo lo tomo, porque dice que ellos le piden permiso y la autorización a Dios para poder ejercer esta práctica. Y luego, pues, ya realizan el trabajo. Algo que sí me impactó es de que ellos tienen mucho conocimiento sobre la palabra de Dios, porque mientras esta persona me comentaba esto, decía de que en el libro de Job habla sobre que incluso Satanás llega para poder tentar a Job, poder venir y pedirle permiso y la autorización a Dios. Entonces, sí tienen conocimiento sobre la palabra de Dios. Y luego menciona de que en sus últimos días, porque hablábamos también sobre el temor de que llegara a pasar cuando esta persona pues dejara de existir, su alma en sí, pues tienen en mente, bueno, ella tiene en mente que al su lecho de muerte o antes de, dice que pues tiene pensado pedirle perdón a Dios, porque la palabra también dice que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Son cosas que utilizan solo partes de que le favorecen de la Biblia, se puede decir, son conceptos que alimentan en ese momento pues lo que a ellos les favorezca. Entonces, el relato de esta persona, pues cabe destacar de que cada persona tiene su concepto e ideas distintas, como también existe la magia negra, me comentaba, el cual no practica, pero ahora acerca de contrarrestar bíblicamente las doctrinas, conocemos muchos versículos bíblicos del cual habla sobre realmente que sí es un pecado y pues Dios lo ve y lo rechaza. Como podemos encontrarlo en Malaquías 3:5 y vendré a vosotros pronto para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y como tal lo describe. Como también menciona en Proverbios, ¿verdad? Ella decía de que como Dios lo ve todo y pues creen en una fuerza mayor, pero pues la fuerza primeramente le piden el permiso a Dios, pero siempre y cuando ellos tienen una fuerza mayor. Entonces pues sabemos de que en Salmos 118:16 dice, el poder del Señor es extraordinario, el poder del Señor alcanzó la victoria. Pues sabemos y reconocemos que tenemos un Dios omnipotente, el cual pues no hay otro poder que pueda existir. Para podernos acercar, encontré pues este vínculo, la creencia de ellos en el Dios y la fuerza suprema, ¿verdad?
Ellos tienen el temor de Dios, es una parte muy importante. Pues nos da una pequeña brecha para podernos acercar. Y primeramente, si no conocemos a la persona, no podemos llegar y pues obviamente, como usted lo mencionaba, atacarlos con versículos bíblicos a la condenación. Tenemos que hablarles primeramente acerca del amor y misericordia de Dios, hacerles saber de que Dios nos ama con un amor incondicional y que está dispuesto a perdonar todo pecado, bien sea nos arrepintamos de corazón. Entonces, pues lo único acá para poderle dar un seguimiento a esta persona o personas en sí es poder entablar una conversación, llegarlas a conocer, ver sus quehaceres cotidianos, a lo que se dedica, poder llegar y conocer más de esa persona y que esa persona pueda conocer de nosotros de momento, pues no atacándolas porque sabemos perfectamente que ellos en el punto D no están dispuestos a un arrepentimiento como tal, porque la práctica pues es la que ejercen desde hace años. Entonces, pues, lo único que podemos hacer es tener un acercamiento que nos ayude a poderlas conocer más y poderle impartir el amor de Dios mientras se llega a poder platicar y conocerlas y pues de alguna manera que Dios trabaje mediante su misericordia en el corazón de ellos y orar por cada uno de ellos. Mi nombre es Simón Castrejón, y me tocó el Hare Krishna. Hare Krishna. Amén. Vamos a empezar. Y lo digo con todo amor y respeto para los Hare Krishna. Vamos a los orígenes. Los orígenes del Hare Krishna se remontan en la India en el siglo XV por Mahaprabhu. Popularizó el canto del mantra y por eso se inició ahí en el siglo XV, pero fue fundada ya como hace en 1966 aquí en Nueva York por Swami. También es un autor de muchos libros. Vamos a la primera pregunta. Métodos de conversión y reclutamiento. Para convertir a las personas a la fe del Hare Krishna, que es el Dios, los seguidores de la religión suelen utilizar una mezcla de proselitismo, que es algo así como medio evangelismo, y un servicio comunitario, así como los mormones, ¿verdad? Y otras religiones, para cultivar esa devoción y ese compromiso con su Dios Krishna. Deben hacerse promesas sinceras al Señor y honrarlas. Incluso si fallan, es esencial que no caigan y se levanten y regresar siempre a Krishna. Y ahora honrar los compromisos expuestos a Krishna. Pueden experimentar un profundo amor por Krishna cuando fallan y luego vuelven. Si les suena familiar, eso también ellos lo hacen. Otro de los requisitos para convertirse al Hare Krishna es ser un practicante del movimiento Mahamantra. Hare Krishna piensa que el canto es un llamado espiritual al Señor, a su energía. Eso también lo hacemos nosotros, pero ellos lo enfocan mucho, tanto que le preguntaron a una mujer, una evangelista, le preguntó, ¿qué harías tú si te quedaran 3 minutos de vida? Le dijo a esta evangelista, cantaría el mantra. Cantaría el mantra. El mantra son frases o cantos de 16 palabras y lo repiten y lo repiten y lo cantan. Y ellos están convencidos que a través del canto se mueven los sentidos y se van sanando, y eso lo va a dar un poquito más adelante. Es por esto que los devotos suelen cantarlo, ya que se considera una protección al alma, cantarle a Krishna, y siempre su deseo es compartirlo con otros. Son evangelistas hasta cierto punto. También ellos tienen sacerdotes. Suelen de tener de 2 a 3 iniciaciones. Este último es un rito parecido al segundo nacimiento. Entonces ellos, cada vez que tienen su iniciación o su graduación, si lo podemos llamar así, ese rito hace reverencia a su nuevo nacimiento. Recientemente hay grupos de personas, nos están ganando, ¿verdad?, que van a las universidades a compartir lo que creen. A ellos no les ponen tantas limitaciones como a nosotros. Van a promover su fe. También lo que han hecho es a través de redes sociales. Nos están ganando muchos. Y en podcast. También los vi en podcast y en redes sociales. Ese es su reclutamiento. Utilizan también métodos a la antigua, como distribución de libros sagrados. Y se meten a los eventos culturales, esos tremendos. Se meten y empiezan a promover su fe. Y algo que me llamó mucho la atención
cuando vi videos de ellos en las redes sociales, en YouTube, ponían información. ¿A dónde voy? Estoy en tal país. Ellos se le meten mucho a las personas, ¿verdad? Ellos para practicar sus prácticas espirituales van a las universidades y utilizan el canto, el mantra, que ya lo mencioné, y la meditación. Sus principales libros es el Gita o Gita, el libro de cantos Krishna, la ciencia de la autorrealización, son los libros más famosos, y su divina gracia. Doctrinas, vamos a las doctrinas particulares. Las doctrinas particulares de la fe en Krishna se basan en las enseñanzas de Gita y otros textos sagrados del hinduismo. Eso está junto con las religiones del hindú. Pero el enfoque particular es la devoción amorosa a Krishna. Ese es su enfoque. Su forma es como su forma suprema de Dios. La creencia central de esta religión es la repetición del mantra que ya les mencioné, y los seguidores pueden alcanzar la iluminación espiritual y la liberación del ciclo y de la reencarnación. Es otra de sus creencias. La reencarnación, según Krishna, es diferente a otras religiones. Hace enfoque a reconocer que no son de este cuerpo, persona familiar, no son de ninguna nacionalidad, no son ni mujer ni varón, no son ni delgados ni gorditos como algunos de nosotros, ni de ninguna raza en particular. Eso es lo que se enfoca la reencarnación de ellos. También tienen dos corrientes de pensamiento. Uno se acerca que creen en Dios, que es un espíritu solamente, y otros que son del cuerpo. Curiosamente, Krishna es muy limpio, tiene su baño, lo cambian de ropa, tiene una plumita aquí que un pavo le dio, y por eso usan ese mechón. Ese mechón lo usan para los últimos, se lo ponen aquí, se lo dejan crecer aquí para ellos dicen, nosotros creemos en que Dios es espíritu y que Dios es un cuerpo. Además, la fe en Krishna promueve lo siguiente: ser vegetariano, el celibato, o sea, no te casas ni tienes relaciones sexuales para monjes y monjas, la abstinencia de drogas y alcohol, que es muy interesante, pueden ser ya más cristianos que algunos de nosotros, ¿verdad? La renuncia a las posesiones materiales como parte de su búsqueda y su purificación espiritual. O sea, ellos dicen, yo me voy a purificar dando mi casa, yo me voy a purificar dando mi carro, yo me voy a purificar, y así se purifican ellos. Y aparte también se purifican con su conexión con Dios. También fomentan la práctica de la caridad. Ellos se basan también en ayudar al prójimo, en la compasión y en la no violencia, fíjense, a los seres vivos. Por eso son vegetarianos. A los seres vivos no los tocan, los cuidan mucho. Fíjense, esto está tremendo. Todo lo contrario a lo que escuchamos en otra religión, en otra secta. Ellos se abstienen a las relaciones sexuales antes del matrimonio y la usan solamente con el fin para procrear, para ser otra persona, ¿verdad? Para tener un bebé. Nada más. Creen que los seres humanos somos partículas o parte de Dios, mas no somos dioses. Somos parte de Dios, pero no somos dioses. Y eso es algo y el segundo punto es algo que se contradice. La escasez económica significa estar mal o alejado de Dios. Esto ya también se metió en el cristianismo, ¿verdad? Si eres rico, estás bien con Dios, y si eres pobre, Dios te está probando, o andas mal. Y en la reencarnación hablamos que al reencarnar puedes reencarnar entre más de 800 millones de seres vivos en forma de cuerpos o animales o plantas. Está tremendo eso, ¿no? Imagínate si eres vegetariano y te comes a tu tío que reencarnó, pues no, ¿verdad? Al karma la karma es el karma, ya sabemos lo que es, haces algo mal, te viene algo malo. También creen en akarma. Son situaciones que hacen los creyentes, pero no tienen ninguna reacción al karma. O sea, si yo me como algo, es una reacción que no es akarma. Si reviento un globo, es akarma. O sea, no tiene ninguna retribución para bien o para mal. Se visten de naranja, cuyo significado es la renuncia a los placeres. Traje un vestido de mi esposa. Por eso ustedes lo van a ver a los Hare Krishna con vestido naranja, y el vestir de naranja significa la renuncia a los placeres. Eso también es una forma de que ellos se purifican. Vamos a contrarrestar un poquito las doctrinas bíblicamente. Afirma que reverenciar el Hare Krishna
afirma reverenciar a Jesucristo, pero Jesucristo es considerado hijo de Krishna. Contrarrestando esto, la Biblia enseña que Jesús es el Hijo de Dios, como lo dijo Dios mismo, después de ser bautizado, tú eres mi hijo amado, en quien tengo mis complacencias. El Hare Krishna también considera que Prabhupada mismo tiene más poderes y prerrogativas que un Dios, o sea que es más que Dios, y puede dar karma a otras personas, entonces como convirtiéndose como un mediador entre Dios y Krishna, y es un discípulo de Krishna, contrarrestando lo que dice Jesucristo, que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, en 1 Timoteo 2:5. Hare Krishna enseña que ninguna persona o religión puede afirmar que sostiene la verdad absoluta. La Biblia lo contrarresta diciendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Vamos a, ya por último, a unas pautas de acercamiento. Yo me acercaría con nuestras similitudes. Un hermano evangelizaba, decía, yo soy católica, le decía a la persona, y le decía, yo también soy católico siendo cristiano, y la gente se abría. Somos teístas, creemos en Dios, creemos en Jesús, practicamos el amor al prójimo, deberíamos, cuidamos nuestro cuerpo, no somos materialistas, o no deberíamos ser materialistas. A los hombres les llaman, a las mamás, a las mujeres les llaman madres, y a los hermanos les llaman maestros, siendo que todos tenemos que aprender de todos, eso está muy bueno. Hay 1 millón de Krishnas en Estados Unidos, más que en la India, y los de la India los respetan mucho porque son de la nacionalidad original, ¿verdad? Hare Krishna, amor en acción. Mi conclusión es, ya termino exactamente, los Krishnas no son gente mala, inclusive pueden ser más disciplinados que nosotros y pueden tener más amor al prójimo y menos materialistas. Solamente les falta a Cristo en su corazón. Presentémonos en amor, así como ellos nos respetan, respetemos a nosotros, a ellos mismos también. Ok, buenas noches. Mi nombre es Alan Hernández y yo voy a hablarles sobre las religiones paganas y específicamente sobre la santería. La siguiente, por favor. Bueno, sus orígenes. Normalmente entendemos la santería muy cercana a Cuba, ¿verdad? Está muy cerquita aquí en medio del Mar Caribe. Sin embargo, sus orígenes son desde el Valle del Nilo con el pueblo de los Túas, los cuales por cuestiones de invasión de los musulmanes se dividieron en 4 pueblos, y uno de los pueblos más significativos de los cuales vamos a hablar son los Yorubas, que ellos fueron esclavizados y traídos a América, y ellos se encuentran más que todo en Nigeria, Benin y Ghana, ¿verdad? Em, Ellos fueron vendidos como bienes inmuebles aquí en Cuba. Era como el principal mercado de esclavos, ¿verdad? Para América, y por eso es que son tan fuertes. Sin embargo, su cultura y su fe, siguió viva, y tuvieron mucha dificultad para eso, ¿verdad? Pues precisamente por la represión que vivían. Y entonces también en Brasil vivieron igual parte de los Yorubas. Me imagino que hay otra distribución por ahí de esclavos, y en otras partes de América también, pero principalmente se encuentran presentes en la actualidad en Cuba y en Brasil. Y los que están en Cuba, al igual que en Brasil, son descendientes de los Yorubas, que están en Nigeria, Benin y Ghana. Y también en Brasil son llamados nagos. Entonces son estos 2 tribus o culturas, son descendientes de los Yorubas, que a la vez son descendientes de los Tubas. Hablan de que sus orígenes vienen desde la vida misma, ¿verdad? Como se sabe de que se habla de que la vida, el ser humano tiene un origen en África. Entonces hablan de que desde ahí viene desde ahí está la ascendencia de esta religión. Seguimos. Bueno, sobre cómo convierten y reclutan personas, es un poco místico el asunto por la misma represión, ¿verdad? Heredada de la esclavitud. Ellos no son proselitistas, no andan buscando personas. Sin embargo, actualmente por la misma búsqueda espiritual, ¿verdad? Y del ser humano en particular, de todo el ser humano en el mundo, ¿verdad? Se ha dado un crecimiento exponencial, y ya no solo está presente en Cuba y Brasil, sino que ha trascendido a diversas partes del mundo. Y de hecho se habla de que
de que hay muchas personas, por ejemplo, de España, Italia, bueno, los países más latinos de Europa, de hecho, algunas de las fuentes consultadas estaban en francés, también de Venezuela, de Estados Unidos, hay muchas personas que viajan a iniciarse en la santería. Y el candidato, esto aquí es un poco machista el asunto, ¿verdad? Debe ser un hombre heterosexual y principalmente la iniciación se da por medio de que el iniciado personalice una entidad extrahumana, que es como ellos, sus dioses son, o sea, hay un dios principal que se llama Holodurame, y de Holodurame es un dios muy alejado, ¿verdad? Ellos están muy lejos de Dios. Ellos no tienen la cercanía que nosotros como cristianos tenemos con Dios, ¿verdad? Sino que ellos es un Dios abstracto que por su capacidad no puede estar cerca del humano y entonces ellos no pueden acceder, entonces acceden por medio de los orichas. Em, entonces digamos que un oricha es encargado de una cosa en específico, ¿verdad? Entonces tienen un montón de deidades, de deidades menores, ¿verdad? Que Holodurame los creó para encargarse de llevar su poder a los seres humanos. Em, entonces, una de las ideas es que al momento de iniciarse, la persona personifique uno de estos y entonces pueda a través de ahí cumplir con su predestinación, porque también somos predestinados según ellos, ¿verdad? Entonces, la idea es ser santero y gozar de sus beneficios, se ven beneficios personales a través de la santería. Y seguimos, por favor. La siguiente diapositiva. Entonces, ok, sí. Las doctrinas particulares vamos a tratarlas de estas tres maneras. Vamos a ver la doctrina, la contrarrestación bíblica y el acercamiento de evangelización. Entonces se agarra la primera que aparece. Seguimos con la otra definición. Es el culto a los orichas, ¿verdad? Entonces, como bien les dije, hay dioses menores. Entonces, son estos dioses intermediarios para poder acceder al poder de Holodurame, que sería el dios principal, ¿verdad? Sí, están simbolizados en piedras, que son los que ellos utilizan en sus rituales, ¿verdad? Tiran las piedras y le preguntan al oricha cómo ayudar a la persona y eso, ¿verdad? Que se utilizan en la iniciación de la persona que quiera ser santero, porque la idea es que sea santero, no es que solamente sea parte o sea, pueda acceder a la religión, sino que la idea es que llegue a ser una persona santera para que tenga sus propios discípulos, diríamos nosotros, ¿verdad? Y también cuentan con collares que también representan a estos orichas, ¿verdad? Entonces, aquí con esto, una de las contrarrestaciones bíblicas es 1 Corintios 8, del 15 al 13, em, donde dice, para que existan esos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra, y algunas personas, de hecho, rindan culto a muchos dioses y a muchos señores, pero a nosotros hay un solo Dios, el Padre, para quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos, y en el Señor Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Bueno, ahí sigue más, la idea es hasta el 12, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la idea con esto? Que acercarlos por medio de decirle, ustedes no necesitan un intermediario, ustedes pueden acceder a Dios por medio de Cristo, que es el mismo Dios personificado, ¿verdad? Entonces, atacamos ahí esas dos partes, donde ellos quieren personificar un oricha al iniciarse como en la santería, y también nos acercamos a Dios por medio de decirles que hay uno solo y que no necesitamos un intermediario, no necesitamos intermediarios. Em, la que sigue, por favor. La veneración de antepasados, ¿verdad? Ellos también, o sea, este es un tercer intermediario. Hablan también un poco de cómo estamos compuestos como seres humanos, que Emi, Ori y Ara, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo están presentes y los tres conviven dentro de Ara, que sería el cuerpo, separados pero conviviendo en el cuerpo. Entonces tenemos aquí similitudes, ¿verdad? O sea, que estamos predestinados y se da la reverencia a los muertos, ¿verdad? Esto eh, pone un tercer intermediario, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, por la cercanía que tuvieron personas en vida de nosotros, entonces se accede a los muertos para poder acceder a los orichas, como pedirle a un antepasado mío que me ayude con tal oricha a tener tal beneficio en mi vida. Entonces, para eso utilizamos Lucas 9, del 60 al 62. Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro,
te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces aquí nos acerca a dejar ese pasado en el pasado y seguir con Dios, ¿verdad? Y el acercamiento sería ese, ¿verdad? Que pertenecemos a un Dios vivo y quienes ya no están entre nosotros se encuentran al lado del Padre, que nos quiere con Él, por lo que no es necesario ir hacia atrás para servirle al Señor, ¿verdad? La que sigue, por favor. El oráculo de Ifá. Este es otro de sus rituales y más que todo está enfocado en la adivinación, ¿verdad? Aquí nos vamos al otro extremo, entonces nos vamos al futuro. Entonces la idea de ellos es esta es como la parte más fuerte y más compleja de ellos. Tienen muchos símbolos y tienen muchas historias y están identificados los santeros que son los babalaos, son los que acceden a Ifá. Y bueno, ahí la contrarrestación bíblica sería que eh, cuando en Hechos 16 del 17 al 18, cuando Pablo le sacó a los demonios a la mujer adivina, ¿verdad? Para decir que esto no viene de Dios, esto viene del demonio, ¿verdad? Y dar a entender que entonces la adivinación no viene de Dios. Y la que sigue ya. Aquí para unos puntos de encuentro, ¿verdad? Entre esas dos religiones, entre el cristianismo y la santería, entender que hay una búsqueda de Dios, ¿verdad? Que ocupamos una representación de eternidad, porque es estamos hechos de imagen y semejanza, entonces andamos en esa búsqueda, pero decir que eso, que no hay una necesidad de un intermediario, sino que podemos acceder a Dios por medio de Cristo, que es el mismo Dios personificado. Una necesidad espiritual, ¿verdad? Que buscamos una trascendencia, algo sobrenatural, algo que está por encima de nosotros y que eso lo encontramos igual a través de Cristo y lo encontramos en la Biblia. Y que en la guía para la vida, ¿verdad? Esa predestinación es comparable con la vida de Cristo, ¿verdad? Donde al servirle a Él estamos cumpliendo con lo que Dios nos manda y nos va a ayudar a tener una mejor vida y a cumplir con el objetivo venido a este mundo, como Dios también dice. Muy buenas noches, compañeros. Profesor, muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes y bueno, voy a exponer esta noche lo que me asignaron. El tema es acerca de las sectas de origen pagano, espiritismo. Es muy interesante esto, ver, ¿no? Y poder conocer también qué es lo que, las costumbres del espiritismo, como para poder nosotros poder evangelizar a ellos. Vamos inmediatamente a orígenes del espiritismo. El espiritismo en el siglo XIX, en el año 1854, en París, Francia, el espiritista Allan Kardec se dedicó al estudio de fenómenos paranormales, en particular a las manifestaciones de las masas giratorias, las explicaciones de las causas de estos fenómenos, al igual que el sistema filosófico, sentaron la base en el espiritismo. Sus investigaciones fueron a base de las publicaciones en el año 1857 en el Libro de los Espíritus. Este volumen supone el comienzo del movimiento espiritista contemporáneo. En los años siguientes, Kardec publicó numerosos libros. En 1858 fundó la revista Espírita, de que fue director hasta el 1869, año que murió Kardec. Muchas personas abrazaron el espiritismo en Europa, en los Estados Unidos, como una explicación lógica de la realidad, incluso de temas relacionados con la trascendencia, como Dios y la vida después de la muerte. Miles de sociedades espiritistas fueron creadas en ambos continentes y en algunos países como en España el espiritismo fue candidato a integrar los programas regulares de segunda enseñanzas y las facultades de ciencias y de filosofía y de letras. El espiritismo en el siglo XX. Con el despertar de la revolución industrial, el hombre en el occidente deja a un lado la espiritualidad, la inmediatez de la industria. Con el correr de los años y el sentimiento de vacío interior, el hombre retoma el rumbo que la marca su conciencia. En Iberoamérica, el espiritismo se expande en una corriente que intenta mantener fiel al proyecto inicial de Kardec y otra de carácter netamente religioso. La primera corriente con foco en Argentina postula el espiritismo como ciencia, filosofía, moral.
La segunda corriente, con base en Brasil, es de grandes dimensiones y postula el espiritismo como ciencia filosófica y religión. Su máximo exponente fue Chico Xavier. Si bien ambas corrientes comparten el mismo nombre, espiritismo, su desarrollo, proyectos y razonamientos divergen hasta el punto de construir dos espacios diversos, pero en lo esencial no contradictorios. El espiritismo es el conjunto de prácticas y doctrinas que aspiran a superar la barrera entre el mundo de los vivos y de los muertos, con el propósito de obtener información, disparar embrujos y posesiones, o simplemente reunir a las personas con algún familiar fallecido. No existe una entidad central que estandarice este tipo de prácticas, como una iglesia o una organización formal. Por eso, bajo el nombre de espiritismo, pueden hallarse desde pseudociencias europeas hasta tradiciones religiosas de América Latina y el Caribe. En general, el espiritismo atribuye a los espíritus de los fallecidos conocimientos, poderes y capacidades sobrenaturales capaces de influir de manera determinada el destino de los vivos. Estos espíritus fallecidos recientes y antiguos pueden tener intenciones egoístas o malignas, o bien pueden brindar soluciones y consejos, pero les debe contactar de manera adecuada y a menudo ofrecer algún tipo de favor o resarcimiento. El contacto con los espíritus se realiza a través de sesiones especiales bajo la guiatura de personas experimentadas en el trato de los espíritus, incluso capaces de cederle su cuerpo en posesión temporalmente para que puedan hablar a través de sus cuerdas vocales. Esto último se trata los llamados mediums o sus equivalentes en distintas religiones espiritistas. Por esta razón, el campo del espiritismo ha sido particularmente desde su popularización en el occidente moderno del siglo XIX. De hecho, en numerosos cultos y religiones de origen asiático, africano y americano, los espíritus juegan un papel importante como guardianes de su descendencia, consejeros, ocasiones o fuentes de peligro y enfermedades. En las sesiones de santería de la religión yoruba caribeña, por ejemplo, es común la invocación de espíritus tutelares pertenecientes a personajes históricos o animales al imaginario popular para que realicen tareas y concedan favores a cambio de bebidas, comidas, tabaco, todo eso, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, el espiritismo tuvo un rol protagónico en el occidente a partir de mediados del siglo XIX, cuando surgieron como una pseudociencia vinculada al entrenamiento de la joven burguesía industrial. Se atribuyen distintos eventos funcionales en Francia, Inglaterra y en Estados Unidos, como la presencia sobrenatural de la granja de los Fox Heidelberg en Nueva York, 1848, pero lo cierto es que su gran popularización se debió a la publicación de 1857 el libro de los espíritus del francés Hippolyte Léon de Nizar-Rival, alias Allan Kardec. Ahora vamos a ver la creencia sobre el espiritismo. El mundo está habitado por espíritus individuales, eternos, dotados de inteligencia, responsabilidad propias que existen en el margen de la realidad conocida. Estos espíritus no pueden interactuar con el mundo físico, excepto en raras ocasiones a través de la posesión de un cuerpo viviente. Los seres humanos que fallecen permanecen en el mundo como espíritus descarnados, pero en el plano de mayor o menor iluminación, dependiendo de sus características de personalidad y su vida vivida. Eventos traumáticos de gran importancia psíquica anclan a los espíritus a un lugar, un objeto o una persona. La comunicación puede realizarse mediante objetos y procedimientos muy específicos. Ahora vamos a ver tipos de espiritismos. Hay espiritismo científico, también llamados espiritismo de mesa o mesa blanca, espiritismo de cordón, que son heredadas de las prácticas chamánicas y religiosas de diferentes pueblos africanos.
el espiritismo curazao propio de algunas religiones, en el del Caribe, y espiritismo indígena, una de las corrientes presentadas en los pueblos latinoamericanos y caribeños de mayor herencia indígena. Ahora vamos a ver el reclutamiento. Pude hacer una entrevista con una persona que practica estos espiritismos. Ellos mayormente hacen su reclutamiento a través de influencias, compactaciones con el enemigo, todo eso, ¿no? Incentivan a las personas que hagan pactos con Satanás para que puedan atraer a los espíritus inmundos y puedan hacer algún milagro. Y contrarrestar bíblicamente, pues hay unos versículos en la Biblia que nos dicen, ¿no?, cómo contrarrestar. Por ejemplo, en Deuteronomio 18, 10 al 12 dice, no has hallado en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija por el fuego, ni que practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación. Ahí nos dice Jehová que todas esas prácticas espirituales son abominaciones. Y hay muchos más versículos, sino que por el tiempo lo voy a obviar y voy a pasar a pautas de acercamiento y evangelización. Mediante esta clase estamos llevando estos importantes temas, ¿no? Cómo evangelizar y cómo llegar a las personas. Ahora vamos a ver cómo poder llegar a aquellas personas y poder evangelizarlos. Uno, brindándole nuestra amistad, haciéndose amigos de ellos. Llegar a hacerse amigos, compartir con ellos, hasta conocerlas. Otro sería con nuestro testimonio. Nuestro testimonio tiene que ser de mucha importancia para poder evangelizarlo a ellos y ser un ejemplo para ellos, como Dios dijo, ¿no? Ser la luz en medio de las tinieblas. Otro punto sería hablándolo del amor infinito de Cristo que murió por nosotros. Sabemos que el amor de Dios es tan grande que murió por nuestros pecados, y invitarle que Él también conozca el amor de Cristo como nosotros lo conocemos. Y el último punto, llevar un mentoreo con aquella persona, guiarle, estar tras de él, vigilarle, guiarle, incluso acompañarle en lo que trabaja. Si él es quizás un carpintero, estar en la carpintería; si es un agricultor, estar en la agricultura con él, con la noción de conocerle un poco más y poder hablarle del Señor. Muchas gracias, pastor. Muy bien, muy bien. Vamos a detener la grabación. Gracias por ver estos videos. Utilicen estos videos, utilícenlo en su tiempo como enseñanza, como información, pero más que todo como una herramienta para evangelismo. Gracias a todos.